Capítulo 1. Tema de transcripción de memoria. Gobernador Tarva de la República de Benlil. Fecha hora humana estandarizada. 12 de julio de 2136. Hubo dos casos conocidos de una especie depredadora que logró la sensibilidad en la galaxia. Los Arxur fueron los primeros en ser descubiertos y, como anomalía, despertaron la curiosidad de la Federación. Por hipótesis previas sobre la inteligencia, su existencia era imposible. La sabiduría convencional afirmaba que la cooperación condujo a un pensamiento superior, que a su vez condujo a la formación de sociedades tecnológicas. El instinto natural de agresión de un depredador debería haber limitado su evolución. Pero resultó que había otro motivador para el progreso tecnológico: guerra. Los Arxur obtuvieron placer de matarse unos a otros, y al hacerlo, lograron abrirse camino a una etapa industrial. Su guerra era tan letal que temíamos que se extinguieran antes de que pudiéramos estudiarlos. La Federación vio su crueldad, pero en nuestra ingenuidad, pensamos que podíamos cambiarlos. Si los elevamos, no habría ninguna razón lógica para que persistieran sus formas destructivas. Por lo tanto, cometimos nuestro peor error. Decidimos intervenir. Fue por nuestra bondad que liberamos a los peores monstruos de la galaxia. Les dimos a los maníacos genocidas los medios para escapar de su planeta, y casi los invitamos a nuestra puerta. La Federación era un blanco fácil para ellos, y se dispusieron a reclamar nuestros territorios para sí mismos. Incendiaron mundos, esclavizaron a millones y criaron a nuestros hijos como manjares. Nuestras súplicas de misericordia cayeron en oídos sordos. Después de todo, los depredadores no tenían ningún sentido de la compasión al que apelar. La Federación se unió para defenderse de ellos y comenzó la guerra incesante por nuestra supervivencia. A partir de ese momento, se acordó que ninguna especie depredadora podría llegar a las estrellas. Los de su clase eran una amenaza demasiado grande para el universo civilizado. Poco conocido por el público, los científicos descubrieron un segundo inteligente depredador hace siglos. Al igual que los Arxur, masacraron y cometieron atrocidades contra los suyos. Era visible desde sus transmisiones. La Federación votó para exterminarlos, antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras pasábamos décadas redactando planes de terminación, se detectaron cientos de explosiones nucleares en todo el planeta. Nuestros estrategas concluyeron, con una sombría sensación de alivio, que se habían aniquilado. La especie fue olvidada, mencionada solo como un asterisco del estatus de depredador único de Arxur. Sin embargo, ahora mis asesores estaban extrayendo todos los registros de estos depredadores de Internet. Había una nave que se dirigía a nuestro mundo, con un rastro subespacial que apuntaba hacia el planeta Tierra. Gobernador Tarva. Mi asesor militar, Cam, se impacientaba cada vez más. Era obvio que quería ser autorizado para la acción. Por favor, te lo ruego. Debemos tratar de derribarlos. ¿Estás seguro de que no podemos evacuar el planeta? Yo pregunté. Cam suspiró. Usted sabe la respuesta, señora. Estaban dentro del alcance orbital cuando los detectamos. Ya es demasiado tarde. Hice una mueca. Cada repetidor FTL estaba transmitiendo una señal de socorro planetaria, desde el momento en que identificamos la nave humana. Fue en vano, por supuesto. Nuestros aliados de la Federación tardarían horas en llegar hasta nosotros. Para cuando llegaran, nuestro mundo estaría reducido a escombros. Al menos alguien investigaría nuestra muerte y, con suerte, uniría las piezas. ¿Había alguna forma de detener el ataque que se avecinaba? ¿Era la esclavitud preferible a la muerte? Era dudoso, pero no vio otra forma de negociar la supervivencia de mi raza. No había nada más que hacer. En pocas palabras, no podíamos desviar recursos a otro ejército de depredadores. Nuestra gente no tenía la mano de obra ni el espíritu. Las fuerzas locales se agotaron debido a una reciente incursión de Arxur, que se vio frustrada por un margen mínimo. Los humanos nos atraparon en un momento de máxima vulnerabilidad. No había posibilidad de luchar o huir. Tan difícil como fue entregar nuestro hogar, era la única opción. Sí, lo sé. Envía una alerta de emergencia. Lleve a los civiles a los refugios antiaéreos inmediatamente. Miré mis patas, maldiciendo el día que elegí para postularme para el cargo. Póngase en contacto con la nave entrante. Yo personalmente ofreceré nuestra rendición incondicional. Rendirse. Sin disparar un solo tiro. Gruñó el consejero. Quizás sean más amables que los Arxur. Mi esperanza es que perdonen a los niños. Las cintas de video de nuestros hijos, alineados frente a los reptilianos grises y disparados junto a una fosa común, rodaron en mi mente. Era su manera de burlarse de nosotros. En el peor de los casos, podemos ganar algo de tiempo.
Pero si luchamos, nos matarán a todos. Aparté mi silla del asesor, indicando que la discusión había terminado. Un ayudante apoyó una cámara frente a mí y, con un movimiento de la cola, mostré que estaba listo. El miedo se hinchó en mi garganta cuando llamamos a la nave en todas las frecuencias. ¿Responderían estas criaturas? Los depredadores no hablaban con sus presas, excepto para jugar con ellas. Tal vez contestarían, solo para reírse de nuestra desesperación y debilidad. Para mi sorpresa, la nave entrante aceptó nuestra transmisión. Un ser de piel morena apareció en la pantalla, sentado en una especie de silla de piloto. Las palabras de nuestra rendición estaban casi en mis labios cuando sus ojos mirando hacia adelante se encontraron con los míos. Para mi horror, mostró los dientes en un gruñido vicioso. Su mirada aguda y hambrienta detuvo mi proceso de pensamiento, enviando mis instintos a una cascada primaria. Esta cosa era salvaje. La hostilidad era inconfundible en su expresión. Pronunció unas pocas palabras en un dialecto gutural, que supuse que era un anuncio de nuestra muerte inminente. El traductor hormigueó junto a mi oído, presionando el significado en mi mente. Tomé una respiración temblorosa, segura de que la máquina estaba equivocada. Hola. Venimos en paz, en nombre de la raza humana. Lo miré, sin palabras. ¿Paz? ¿Qué? El traductor escupió mi pregunta en el lenguaje gutural. El depredador cerró sus fauces, inclinando su cabeza. ¿Eso se tradujo mal? Ya sabes, paz. ¿Amistad? Sí sé lo que significa la paz, tartamudeé. ¿Por qué querrías eso? ¿Por qué no lo harías? Parecía casi desconcertado. Mi gente ha mirado las estrellas durante mucho tiempo y se preguntaba si había alguien más ahí fuera. Estoy feliz de tener una respuesta y de saber que no estamos solos. Hablas de paz, pero no puedes quitarte el gruñido de la cara, depredador. Intervino Cam. ¿Qué? Yo no se apagó, como si algo se le hubiera ocurrido. ¿Te refieres a la sonrisa, no? Lo siento mucho. No quise ofenderte, de verdad. ¿Sonrisa? ¿Qué significa esa palabra? Pregunté vacilante. Así es como los humanos muestran felicidad y buena voluntad. Nuestros labios se curvan hacia arriba y griega. Se frotó la frente con un apéndice suave. ¿Podemos empezar de nuevo? Soy Noé, estamos aquí en una misión de exploración pacífica. No realmente esperaba que creyéramos que mostrar los dientes era un gesto amistoso. No, esto tenía que ser algún tipo de juego retorcido. Los depredadores no hicieron exploración pacífica. Pisotearon todo a su paso y luego lo quemaron por si acaso. Al menos no nos estaba matando inmediatamente. ¿Qué otra opción tenía sino seguirle el juego? Así que miré esos ojos animales y traté de mantener mi voz firme. Soy el gobernador Tarva. Bienvenido a Benlil Prime. Gracias, dijo el humano. Debo admitir que nos sorprendió bastante recibir su transmisión. ¿Tú eras? ¿Por qué viniste aquí, si no nos detectaste? Somos de un planeta llamado Tierra, rico en agua y oxígeno. Una de las preguntas persistentes de la ciencia ha sido el origen de la vida. Nuestra misión era examinar mundos similares al nuestro, y el tuyo era el candidato perfecto. Entonces sospechabas que teníamos las condiciones para la vida. Bueno, sí, pero todos los científicos razonables en casa pensaron que nuestro primer contacto sería una forma de vida primitiva. Encontrar un organismo unicelular en sus océanos habría sido una gran victoria. ¿Por qué te importaría? Estábamos empezando a pensar que éramos la única instancia en la que surgió la vida. Pero ahora, encontrar una civilización tecnológica completa. Es maravilloso uno que no solo nos vio, sino que también parece entender lo que somos. Sigues usando la primera persona, plural. ¿Quiénes somos nosotros? Por supuesto, ¿dónde están mis modales? Noah giró la cámara hacia un lado, revelando a otro humano sentado en una consola. Esta es Sara, mi copiloto. Ella está registrando todo esto para nuestros registros. Así es, estuvo de acuerdo ella. No soy muy hablador. Pero no habla lo suficiente por los dos, de todos modos. Las cejas del capitán se dispararon. Yo no. Por un breve momento, al observar sus bromas juguetonas, vi una inteligencia afín en ellos. Mi cerebro lógico se puso en marcha un segundo después y la ilusión se disolvió con una fría certeza. Esos depredadores no están buscando vida por ciencia, me reprendí. Están buscando presas. Es una expedición de caza interestelar. Esta fue la primera comprensión de los humanos de que existía otra vida inteligente. Todas estas palabras medidas fueron una forma de probar las aguas, en busca de cualquier signo de debilidad. No pudimos darles pistas sobre el hecho de que eran diferentes.
Quizás si nos mantuviéramos unidos, con mínimos indicios de empatía o miedo, se irían por su propia cuenta. A pesar de mis dudas, nuestra mejor apuesta podría ser tratar esto como una situación ordinaria de primer contacto. ¿Qué dirías si vieras a Ben Lil Prime de primera mano? Como estimados invitados de la República, por supuesto. Los ojos de Noah brillaron. Sería un honor. Capítulo 2. Tema de transcripción de memoria. Gobernador Tarba de la República de Ben Lil. Fecha hora humana estandarizada. 12 de julio de 2136. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no fue solo por el aire helado. La idea de estar cerca de un depredador hizo que mi piel se erizara, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Todo lo que pude hacer fue mirar, con mudo horror, mientras la nave humana se apagaba y se desplegaba una rampa de aterrizaje. Los primates marcharon hacia suelo. Ben Lil y reprimí un gemido. Esto se sentía como una pesadilla de la que me despertaría en cualquier momento. Noah y Sarah se maravillaron de su entorno con fascinación, con los ojos muy abiertos. Su mirada se demoró en la intrincada mansión detrás de ellos, luego se desplazó a la silueta de la ciudad en la distancia. La forma en que giraron físicamente la cabeza para mirar a su alrededor fue asombrosa. Los ojos amenazadores de un depredador no ofrecían la visión periférica que disfrutábamos, eso estaba claro. No había forma de que apreciaran la belleza de nuestra arquitectura. Un pensamiento siniestro se deslizó en mi mente. ¿Estaban aterrizando solo para explorar una invasión? Los ojos de Noah se posaron en nuestro enviado diplomático y se dirigió hacia nosotros sin dudarlo más. Solo había 3 personas presentes. Yo, Cam y mi asesor diplomático, Chelm. Sabía que era una actuación lamentable, pero había sido casi imposible persuadir a alguien para que me acompañara. Escucha, Sisere. Tenemos que actuar con normalidad. Sin miedo y sin emoción. Cam sacudió las orejas con disgusto. No puedo creer que los hayas invitado aquí. Estamos ganando tiempo para que llegue la Federación. Pero, ¿cómo puedes siquiera mirarlos? ¿Quieres hablar con esas criaturas durante horas? Por supuesto que no. Pero la otra opción es otra guerra con los depredadores, y vemos lo bien que funcionó con los Arksur. Si hay una pequeña posibilidad de evitar un derramamiento de sangre, la tomaré. Felizmente. Deberíamos haber volado esa nave del cielo, mientras tuvimos la oportunidad. Si esperas que reciba a estos humanos con los brazos abiertos, eso no va a suceder. No debes enemistarte con ellos. ¿Estamos claros? Gruñí. Cam resopló, y temí que esa fuera una respuesta en sí misma. Sin embargo, no hubo tiempo para persuadirlo, ya que los 2 humanos se habían acercado al alcance del oído. Recé para que el consejero entrara en razón y se guardara sus pensamientos. Necesitábamos dar lo mejor de nosotros si queríamos deshacernos de las bestias pacíficamente. Mantener la apariencia de fuerza era importante, aunque solo fuera para disuadir a los humanos de diezmar nuestro hogar. Tratar de irritarlos era una historia diferente. Eso fue casi suicida. Los depredadores prosperaron con la afirmación del dominio, así que dudé que rechazaran un desafío flagrante. Gobernador Tarba. Noah se detuvo a unos pasos de nuestro grupo y mostró los dientes. Encantado de conocerte en persona. Mi corazón latía con fuerza, el miedo corría por mis venas como un espantoso cóctel. No había peor señal visual en la galaxia que hacer alarde de los colmillos. La amenaza que comunicaba se sentía mucho más tangible en persona. Me balanceé sobre mis pies, tratando de luchar contra el mareo. Un ruido sordo sonó a mi lado, y me di cuenta de que Chelm golpeaba el pavimento. El desmayo de mi asesor diplomático no se veía bien, lo sabía. Incluso Cam tenía las orejas pegadas a la cabeza, olvidadas las fanfarronadas anteriores. Maravilloso, pensé. Demasiado para comportarse normalmente. Los ojos de Noah se abrieron como platos, y su error pareció caer en la cuenta. Rápidamente se cubrió la boca con una mano. Lo siento, murmuró el capitán del depredador. No era mi intención asustarte. ¿Están bien? No había manera de salvar la óptica de este. Los humanos definitivamente se dieron cuenta de que les teníamos miedo en este punto. No creo que mi plan pudiera haberse derrumbado de una manera más desastrosa. La idea inicial de rendirme volvió a mi mente. Cualesquiera que fueran sus motivos ocultos, no había nada que los disuadiera de tomar lo que quisieran. Lo extraño era que Noah parecía más angustiado que divertido. Esta especie era más lenta para atacar la debilidad que el Arksur. Quizás todavía había una posibilidad de salvar la reunión o explicar el comportamiento. Sacudí mis oídos, tratando de calmarme. Sí, estará bien. Esto es solo un poco abrumador. Alienígenas aterrizando en tu planeta.
Eso debe ser un shock terrible. Sara exhaló con fuerza, antes de escribir algo en su libreta. Estás manejando esto bastante bien, considerando todas las cosas. No puedo imaginar cómo sería esto sin su traductor, dijo Noah. Por favor, perdónanos. Somos nuevos en todo este asunto del primer contacto. Cam se arrodilló al lado de Chen, tratando de despertarlo. Dado que el rasgo de crianza provenía de la compasión, ese tampoco era el tipo de comportamiento para exhibir frente a los depredadores. Tenía que cortar esta conducta de raíz, o los primates pensarían que era un lugar común. Eso respondía a lo que debía hacer, pero ¿cómo podía dejar que un hombre muriera en el frío? ¿Cómo podría castigar a mi asesor militar por empatía básica? Ese nivel de crueldad estaba más allá de mi sensibilidad. Noah se inclinó junto al diplomático caído y yo me preparé para lo peor. Los depredadores no valoraban la vida consciente, ni siquiera la propia. El Arksur nos enseñó mucho. Era obvio que el humano pensó que deberíamos abandonar Cheln, en lugar de permitir que la debilidad empañara el acervo genético. ¿Cómo puedo ayudar? Fueron las únicas palabras que salieron de su boca. Miré boquiabierta al humano con incredulidad, segura de que había oído mal. ¿Dónde estaban los comentarios burlones que se burlaban del estado de Cheln? Ya has ayudado lo suficiente, escupió Cam. Noé bajó la cabeza. Lo lamento. Fue un accidente. Está bien, salté, antes de que estallara una pelea. Me disculpo por el comportamiento de mi asesor. Está un poco nervioso. Entiendo, dijo el humano masculino, con un suspiro abatido. Me temo que he arruinado todo esto. Noah no quiso hacer daño. Sara palmeó a su compañero en la espalda para tranquilizarlo. Ver una cultura alienígena de primera mano, es la oportunidad de mi vida. No tienes idea de lo emocionados que estamos. Claramente, eso no se expresó de la mejor manera. El comportamiento de los humanos se estaba volviendo más desconcertante por minutos. Todo en la base de datos de la Federación sugería que se trataba de una especie vil y violenta. Pensé que no serían capaces de volver sus armas contra nosotros lo suficientemente rápido. Si bien sus señales visuales se alinearon con esa suposición, su temperamento parecía suave. ¿Por qué mantener esta artimaña? Si estaban buscando debilidades, como supuse, ya habían visto lo suficiente como para llegar a una conclusión en ese frente. Estaba empezando a pensar que no entendía sus intenciones en absoluto. Quizás estos depredadores eran capaces de funciones cerebrales superiores a las que les dábamos crédito. ¿Puedes ayudarnos a llevar a Cheln adentro? Respiré hondo, esperando a que mi traductor me pusiera al día. Te daremos un recorrido después de eso. Los humanos asintieron y se posicionaron para soportar la mayor parte del peso. Una débil esperanza se agitó en mi pecho. No tenían prisa por acabar con nosotros. Eso significaba que teníamos tiempo para esperar a la caballería después de todo. Sabía que la respuesta de la Federación sería dura cuando encontraran depredadores vagando por el mundo natal de los Benlil. Sus acciones estarían en la línea de las sugerencias de Cam. Disparar primero, hacer preguntas después. La única razón por la que esta especie en particular no había sido eliminada era porque creíamos que ya se habían extinguido. Pero los planes para destruir la Tierra se redactaron hace siglos. Erradicar a la humanidad, de un solo golpe, aún podría ser posible. Solo necesitábamos demorar el grupo de desembarco un poco más. ¿Qué pasaría con Noah y Sara a continuación? Bueno, se intentaría capturarlos para un estudio científico. Si la tarea resultaba demasiado difícil, se enviaba un equipo de operaciones especiales para despacharlos. Una extraña culpa me atravesó el estómago al pensar en los humanos atados en un laboratorio. Fue un sentido equivocado de empatía, pero... son depredadores. Sobreviven matando especies más bajas en el tótem. Literalmente comen carne, me regañé. Estos humanos se matan unos a otros, todo el tiempo, de todos modos. Gracias por su hospitalidad, gobernador. Sara se aclaró la garganta y me miró a los ojos. Puedo decir que nuestra especie será un gran amigo, algún día. La sola vista de estas criaturas me disgustaba, pero ¿y si nos equivocáramos con ellas? No era mi intención evitar el derramamiento de sangre. Sí, amigos. Sacudí mis oídos en señal de acuerdo y traté de enterrar mi conciencia. Espero que lo seamos. Capítulo 3. Tema de transcripción de memoria. Gobernador Tarva de la República de Benlil. Fecha hora humana estandarizada. 12 de julio de 2136. El recorrido por la mansión del gobernador comenzó sin incidentes y mis nervios comenzaron a calmarse. Los humanos nos seguían detrás de Cam y de mí, con preguntas relacionadas con todos los temas bajo el sol. Cultura, historia, política.
No podían absorber la información lo suficientemente rápido. Si alguna otra especie hubiera llegado a nuestra puerta con una curiosidad tan infantil, su entusiasmo sería alabado. Demonios, si no mirabas a los humanos, casi podías olvidar que eran depredadores. Mi cerebro se puso en modo de piloto automático, mientras dirigía a nuestro grupo a la siguiente parada, mi oficina. Sin embargo, en cuanto abrí la puerta, me di cuenta de que había cometido un terrible error. En el pánico de esta mañana, había dejado un televisor encendido. La noticia recorría imágenes de los refugios antiaéreos de todo el planeta. Avisos gubernamentales reproducidos en bucle de fondo. Estaban hablando con bastante franqueza sobre la incursión de los humanos y la probabilidad de bajas masivas. Me apresuré a apagarlo, pero ya era demasiado tarde. Los humanos se acercaron a la pantalla, mirando en silencio. No habían estado tan callados desde que comenzamos la gira. Ver masas de personas, acurrucadas juntas, llorando, debe haber despertado algo en ellas. Me preguntaba por qué había tan poco personal aquí. Ni reporteros tampoco, dijo finalmente Noah. Todos han sido evacuados, ¿no es así? Dirijo mi mirada hacia abajo. Sí. Pensaste que estábamos aquí para atacarte. Hubo un destello de algo en sus ojos marrones, y presionó una mano en su frente. Dios mío, Sara, ya ves cómo nos miran. Creo que todavía creen eso. ¿Es eso cierto, Tarva? Sara preguntó. ¿Cuál crees que es nuestro propósito? El pánico revoloteó en mi pecho. No había manera de formular una respuesta convincente. Retrocedí unos pasos, mirando a los humanos con cautela. Negar la acusación sería descontar su inteligencia. Verían a través de cualquier otro engaño. El silencio era una forma de confirmar sus sospechas, sin tener que vocalizar nuestro terror. Cam, sin embargo, estaba ansioso por dar la respuesta. Para matarnos. Y pasar un buen rato arrastrándolo. No, no, no. Ese no es el caso en absoluto, Siseo Noah. No queremos hacerte daño. Mira, si quieres que nos vayamos, lo haremos. Sara levantó las manos lentamente. Nunca quisimos causar miedo o interrumpir sus vidas. Solo queríamos conocer a otras personas como nosotros. No hay gente como tú, gruñó Cam. En realidad, señaló una foto en 3D en mi escritorio, con un brillo duro en sus ojos. ¿Qué hay de ellos? La foto en cuestión era mía, en una conferencia con docenas de líderes de la Federación. Era obvio, para cualquier observador inteligente, que esas diversas formas de vida no eran de origen Benlil. ¿Qué se suponía que debían pensar los humanos? Al vernos cómodos con otros extraterrestres, debían preguntarse por qué eran tan temidos. Me maldije por un descuido tan flagrante. Tienes razón. Me las arreglé para hablar, aunque mi voz era poco más que un susurro. No son de este mundo. Como usted. Noah se aclaró la garganta. ¿Cuántas especies inteligentes hay que conozcas? ¿Cómo os encontrasteis? Yo dudé. Si los humanos pretendían purgar la galaxia, la noticia de la existencia de la Federación les daría un punto de partida. También podría alertarlos sobre el próximo grupo de rescate y hacer que aceleren los planes de invasión. Pero de la misma manera, lo descubrirían de todos modos. Al menos de esta manera, podríamos medir su reacción. Cientos. La mayoría de nosotros somos miembros de la Federación Galáctica. Es una especie de órgano de gobierno central. ¿Por qué te molestamos entonces? Estás acostumbrado a los extraterrestres. Los ojos de Sara se entrecerraron hasta convertirse en rendijas desconcertantes. ¿Nos parecemos a algo de tu pasado? Un gruñido retumbó en la garganta de Cam. Eres un depredador. Un depredador inteligente. Maravilloso. ¿Podría esta conversación haber ido peor? En su odio, el asesor militar acababa de decirles a los humanos la verdadera razón por la que eran diferentes. Era lógico que si fueran depredadores, por defecto, nosotros éramos lo contrario. Si sus instintos no se despertaron antes, ahora tenían que estar salivando. Hubo un largo silencio, y casi podía ver los engranajes girando en la mente de Sara. La sorpresa brilló en su rostro, como si no entendiera por qué importaba su naturaleza. ¿Era esta la primera vez que la idea cruzaba por su mente? Era difícil creer que los humanos fueran tan ajenos a la dinámica de la cadena alimenticia. ¿Es eso poco común? Ella preguntó. Muy. ¿Cuántos hay? Tú eres el segundo. Noah volvió su mirada penetrante hacia Cam. ¿Quién es el primero? El silencio cubrió la habitación con un fuerte agarre. Nadie quiso explicar qué pasó con el Arksur. Ni siquiera Cam ofrecería comentarios puntuales sobre ese tema. No necesitábamos darles ideas a los humanos.
El capitán pareció notar que nuestras expresiones se oscurecían y las líneas de su propio rostro se endurecieron. ¿Quién es el primero? Él repitió. ¿Qué palabras podrían proporcionar una descripción adecuada del mal encarnado? Mis ojos se llenaron de agua cuando los recuerdos resurgieron. Mi padre, capturado vivo en el frente de guerra, fue enviado de regreso pieza por pieza. El día que el Arksur lanzó un ataque con gas contra el colegio de mi hija y la dejó con muerte cerebral. Los corrales de esclavos, los mundos irradiados, los Benlil mantenidos como ganado. Enterré mi cabeza en mis patas, tratando de ocultar las lágrimas. Mostrar tal debilidad frente a los humanos fue lo peor que pude hacer. Esta especie, a pesar de todas sus palabras refinadas, fue cortada con la misma tijera que nuestros opresores. Si vieran el alcance de nuestro dolor, lo convertirían en un arma en el futuro. Los ojos de Noah se abrieron y mi corazón se hundió en mi pecho. El observador visitante había notado mi lapsus emocional y parecía estar debatiendo su próxima acción. Después de pensarlo un momento, se acercó a mí arrastrando los pies. Cada instinto me gritaba que retrocediera, pero mis patas se negaban a moverse. Mientras el depredador extendía una pata carnosa, esperé a que me golpeara. Mi mente estaba preparada para burlas, torturas o cualquier otra cosa que pudiera venir. En cambio, colocó suavemente un apéndice en mi hombro. Hagan lo que hayan hecho, no somos así. No te vamos a lastimar, ¿de acuerdo? Algo pareció romperse en mi alma, como una serie de grietas que se extienden a través de una presa. La emoción cruda se derramó a través de mi psique, y me derrumbé, sollozando incontrolablemente. Noah me acercó más a él, acariciando mi cabeza de manera tranquilizadora. Su abrazo fue cálido, suave y delicado, pero pude sentir la fuerza en sus brazos. Había una silenciosa promesa de seguridad a su alcance. Me soltó después de unos segundos y limpió una lágrima de mi cara. La mandíbula de Cam parecía que estaba a punto de caerse. Era raro ver al general quedarse sin palabras, pero entendí por qué. La amabilidad era la antítesis de la naturaleza de un depredador. No podía creer lo que veía. Por primera vez desde que aparecieron los humanos, consideré que podrían ser benévolos. Después de todo, tenían que sentir empatía para entender cómo consolar a alguien. Una decisión se consolidó en mi mente. No podía permitir que personas inocentes murieran, simplemente por su apariencia. Los depredadores podrían ser una amenaza, pero los habíamos juzgado en base a nociones preconcebidas. Te creo, Noah, sollocé. Lo lamento. Es la primera vez que dices mi nombre. El humano giró la cabeza, ocultando una sonrisa. Cualquiera de nuestros nombres me reí. Ve, más vale tarde que nunca. Cam, rescinde la señal de socorro planetaria. No puedo hacer eso, señora, dijo el asesor. No estaba pidiendo tu opinión. Eso fue una orden. Rompí. Por el amor de las estrellas, lo haré yo mismo. Tú no entiendes. La Federación ya está aquí. Nos están llamando ahora. Una sarta de maldiciones escapó de mis labios y los humanos inclinaron la cabeza confundidos. Traté de imaginar cómo se sentirían los pobres tontos. Hace unas horas, ni siquiera sabían que existía vida extraterrestre. Ahora, se enteraron de una comunidad galáctica. Uno que los odiaba sin provocación. Estaban tomando la noticia con calma, pero tenía que ser abrumadora. Desafortunadamente, todavía tenía una bomba más para lanzarles. ¿Qué tan aterrador sería, como invitados en otro mundo, que llegaran barcos de guerra empeñados en matarte? Espera, ¿por qué es eso malo? Preguntó Noé. Pensé que la Federación son tus amigos. Evité su mirada. Vinieron porque lanzamos una señal de socorro. Están esperando una pelea. Veo. Bueno, ¿por qué no hablamos con ellos y les explicamos que fue un malentendido? Una vez que sepan que estamos en paz, no. Agradezco la idea, pero en el momento en que vean tú, agité una pata en la vecindad general de mi boca y mis ojos. No escucharán una palabra de lo que digas. Te querrán muerto. O peor, añadí para mis adentros. Correcto, murmuró el humano. Entonces, lamento todo esto, de verdad. Me rasqué la barbilla, tratando de pensar. Trataré de ahuyentarlos. Mantente fuera de la vista y déjame hablar. Bueno. Noé asintió. Entiendo. Tomé una respiración profunda. A pesar de su apariencia repulsiva, las acciones de los humanos exudaban una amabilidad tan genuina. Eran extrañamente encantadores, cuando sentías a la persona debajo del monstruo. Si algo les pasaba a Noah y Sara, la responsabilidad recaía sobre mis hombros. Y pensar que hace unos minutos, había estado esperando que la Federación se abalanzara y nos salvara. Ahora, mi único objetivo era salvar la vida de dos depredadores. Capítulo 4.
Tema de transcripción de memoria. Gobernador Tarba de la República de Benlil. Fecha hora humana estandarizada. 12 de julio de 2136. Si había que creer en los datos del sensor, las naves de guerra de la Federación estaban disparando hacia Benlil Prime a una velocidad vertiginosa. Sus gritos parecían urgentes, incluso frenéticos. Estaban reenviando la solicitud de comunicación cada pocos segundos. Nunca había visto una respuesta tan apresurada, pero tenía sentido. Benlil Prime disfrutó de una ubicación estratégica, ubicado en el brazo exterior de la galaxia. Estaba a una distancia considerable del espacio de Arxur, por lo que les resultó difícil ejecutar un asalto sorpresa. Sin mencionar que era una ruta de suministro clave para nuestras tropas y un punto de partida para las patrullas de borde. Perder tal puesto de avanzada sería un gran revés para la Federación. Mientras aceptábamos el saludo, me sorprendió reconocer la cara en la pantalla. Era el capitán Soblin, de la poderosa Unión Gojiti. Había alcanzado la fama galáctica después de liderar una carga valiente para romper un asedio de Arxur en su mundo natal. Por lo general, la Federación solo enviaría los activos disponibles más cercanos, pero esta vez, habían buscado a alguien competente. Gobernador Tarba. El alivio fue evidente en el rostro de Soblin, cuando se dio cuenta de que estábamos vivos. Estamos aquí para ayudar. ¿Cuál es la razón de tu angustia? Los humanos esperaban entre bastidores, justo fuera de la vista de la cámara. Sara anotó algo en su libreta. Parecía estar dibujando al nuevo alienígena frente a ella. Una punzada de culpa apuñaló mi pecho, cuando me di cuenta de que mis instintos todavía estaban alborotados. Verlos por el rabillo del ojo estaba poniendo la piel de gallina. La forma en que estiraron la cabeza para mirar la pantalla, fue repugnante. Veo que la Federación envió a sus mejores, dije. La República de Benlil expresa nuestra sincera gratitud por su respuesta. Desafortunadamente, has venido hasta aquí sin razón por ley galáctica. Esa señal solo debe usarse para un evento de nivel de extinción. Nos debes una explicación. Una buena, gruñó el Gojid. ¿Lidiaste con el problema por tu cuenta? No hubo ningún problema. Soblin parpadeó varias veces. Lo lamento. Eso fue una falsa alarma. Nuestros sensores fallaron debido a una actualización de software. ¿Qué crees que viste? Pensamos que una Predum, la nave Arxur, saltó al rango orbital. ¿Y te diste cuenta de que eso era falso porque... No hay nada ahí arriba en visual, capitán. Nuestros sensores de respaldo tampoco detectaron nada. Sin mencionar que todavía estamos vivos. El Gojid me miró con los ojos entrecerrados y me di cuenta de que no se tragó mi historia. El mal funcionamiento de los sensores se hizo evidente rápidamente debido a la falta de pruebas que lo corroboraran. Sabía que deberíamos haber rechazado los datos defectuosos mucho más rápido que el lapso de unas pocas horas. El brillo agudo en sus ojos me dijo que tenía la intención de oler la verdad. Cam. Estás terriblemente callado, señaló el oficial de la Federación. ¿Tienes algo que añadir? No tengo ganas de hablar. El asesor militar hizo una pausa. Su mirada no estaba enfocada en la pantalla, así que supuse que estaba estudiando a los humanos fuera de su periferia. Nada que agregar de todos modos. Tarba lo dijo todo. Respiré un silencioso suspiro de alivio. Con la medida en que Cam despreciaba a los visitantes, casi esperaba que los descubriera en la primera oportunidad. Si esta llamada hubiera tenido lugar unos minutos antes, sospecho que habría entregado a los humanos. Pero su comportamiento reciente también debe haberle impresionado su sensibilidad. Soblin nos escudriñó, la sospecha estropeando sus rasgos. ¿Por qué no rescindió la señal de socorro? Todavía está transmitiendo ahora. Se me olvidó, respondí. Te olvidaste. La voz del capitán saltó una octava y movió las garras con disgusto. Tienes que estar bromeando. ¿Tienes alguna idea de los sistemas que hemos expuesto al venir aquí? Mientras conversamos, un planeta con una maldita amenaza real podría ser cristalizado. Bueno, al menos pareció creer la historia. La ira de Gojid estaba justificada, para ser justos. Si los Arxur invadieran a nuestros vecinos ahora, las fuerzas de la Federación no estarían disponibles para defenderlos. Lo siento, le ofrecí mansamente. Lo que sea. Tendremos que escanear las lecturas del subespacio nosotros mismos, dijo Soblin con los dientes apretados. Para nuestros troncos. Tragué. Si la Federación tomara las medidas ellos mismos, encontrarían amplia evidencia de actividad humana. Darse cuenta de que estábamos escondiendo depredadores horrorizaría a un veterano experimentado como Soblin.
Con la cantidad de exposición que tenía a los grises, no aceptaría la posibilidad de que los depredadores pudieran ser más que animales. Con toda probabilidad, asumiría que actuábamos bajo coacción, dijéramos lo que dijéramos. Se solicitaría a los barcos que bombardearan la Tierra en el momento en que se identificara el rastro. Eso no será aceptable. Solo desperdiciará más de su tiempo y energía. Me enderecé y traté de hacerme parecer confiado. No hay necesidad de una encuesta formal. ¿Nuestra palabra no es suficiente para su informe? El protocolo estándar dicta. La gente está lo suficientemente asustada por la falsa alarma. Lo último que necesitan ver es una armada de la Federación, retosando en la atmósfera. Tú nos llamaste, Tarva. Voy a hacer mi trabajo y luego me iré. Te irás ahora. Tus barcos no son bienvenidos aquí. Si entras en nuestra órbita, te dispararán. Los ojos lechosos de Soblin brillaron con odio. Adelántese entonces. Dispara. No te atreverías. Los indicadores que trazaban la posición de la armada se deslizaron hacia nuestro mundo natal, y suspiré consternado. Lo último que quería era intercambiar misiles con nuestros aliados de la Federación, pero es posible que no tengamos otra opción. Parecía que Soblin irrumpiría en nuestro territorio de todos modos, ya que tenía la potencia de fuego para ignorar nuestra advertencia. Pensó que nos rendiríamos ante una simple y brutal intimidación. Le di algunas señales de cola a Cam, indicándole que detonara misiles justo antes de su formación. Este fue un paso irreversible, disparando contra nuestros aliados de mucho tiempo. La Federación, en el mejor de los casos, nos abandonaría en la lucha contra los Arksur. ¿Estaba condenando a nuestra especie a la extinción? Quiero decir, ¿cuáles eran las posibilidades de que los humanos nos protegieran? Demonios, todavía no estaba seguro de que no dejarían caer la fachada, en el segundo en que esta flota se hubiera ido. Deberíamos estar agradecidos si no nos asesinaran a todos ellos mismos. El capitán Soblin retorció sus garras en estado de shock, cuando la computadora le advirtió de los misiles que se aproximaban. Le gritó a la tripulación que cambiaran de rumbo y desviaran la energía a los escudos. Luego, transmitió órdenes al resto de la flota para que retrocedieran. Pensé que había olvidado que la videollamada estaba abierta, hasta que lanzó una mirada abrasadora a la cámara. Nos dispararon. El Gojid miró fijamente su consola de armas, como si estuviera considerando devolver el fuego. En realidad nos disparaste. Eso es un acto de guerra. Ese fue un disparo de advertencia. No queremos hacerte daño, pero lo haremos, si sé. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? Después de todo lo que hemos hecho por ti, escupió. Recomendaré sanciones en mi informe. Y la próxima vez que pidas ayuda, dejaremos que los grises se los coman, cabrones miserables. La transmisión se cortó abruptamente y me desplomé en el suelo aliviado. Habría mucho que pagar en la próxima cumbre de la Federación, pero al menos nuestro error se había deshecho sin derramamiento de sangre. Quedaba por ver cómo los humanos recompensarían nuestra apuesta. Su lenguaje corporal traicionó poca emoción. ¿Y si los astronautas se enfadaran con nosotros? Después de todo, habíamos planeado y casi llevado a cabo su ejecución. Se fueron. Me volví para mirar a los depredadores y recé para que tomáramos la decisión correcta. Estás a salvo ahora. Noah juntó las manos. Gracias a los dos. No tenías que protegernos. Espero que las consecuencias no sean demasiado severas. Ese tipo sonaba molesto. Valió la pena. ¿Viste la mirada en su rostro? Cam se rió entre dientes. Los labios de Noah se curvaron hacia arriba y un sonido retumbante salió de su pecho. Sonaba como un gruñido, pero mi traductor insistió en que era una risa. La forma en que los depredadores transmitían las emociones dejaba mucho que desear. Mi cerebro lógico estuvo de acuerdo con la máquina, pero mis instintos no estaban tan convencidos. Sarah le dio un codazo en el estómago a su pareja. ¿Qué dijeron sobre sonreír? Eso duele. Protestó. No puedo evitarlo. Cam me hizo reír. El asesor militar sacudió las orejas. ¿Qué puedo decir? Soy un tipo divertido. Divertido o no, Soblin no estaba jugando. Los Gojid tienen mucha influencia en la Federación, murmuré. Acabamos de quemar un puente serio. ¿Puedes arreglar las cosas en el camino? Sarah preguntó. Después de décadas de servilismo. Seguro. Suspiré, sacudiendo la cabeza. Pero basta de eso. Necesitamos hablar. La depredadora asintió. ¿Qué pasa? En primer lugar, ¿todavía quieres estar aquí? Hemos sido pésimos anfitriones. Entiendo si rescindes tu oferta de amistad, después de lo que te hicimos pasar. Se necesita más que eso para asustarnos, Tarva.
Estoy feliz de que podamos resolver nuestras diferencias juntos. Sara hablaba bien, al igual que su pareja, pero no pude quitarme las dudas persistentes. Si nuestra especie hiciera un intento honesto de amistad, la divulgación de la historia de Arksur era imprescindible. Un secreto tan abominable que no podía enconarse entre nosotros, especialmente cuando sería el subtexto de todas nuestras interacciones. Cuando los humanos supieran lo que habían hecho los Arksur, se darían cuenta del potencial sin explotar de su propia especie. Las historias volverían a los líderes terranos y circularían entre la población. ¿Y si los inspirara a tomar la antorcha? No era demasiado tarde para cambiar de opinión sobre hacernos daño. De todos modos, ¿hasta qué punto puede llegar la compasión de un depredador? Respiré temblorosamente. Nunca respondimos a tu pregunta sobre los primeros depredadores que encontramos. Creo que te debemos una explicación adecuada. No nos debes nada, dijo Noah en un tono suave. Si no estás listo, no tienes que hablar de eso. Mi determinación se endureció cuando me encontré con los ojos del humano masculino. Recordé el horror en la voz de Noah, cuando Cam sugirió que estaban aquí para matarnos a todos. La sensación de su áspero pulgar, limpiando la solución salina de mi mejilla. Esas no fueron las acciones de los Arksur. Eran personas, con inteligencia y emoción. Yo quiero. Quiero que lo sepas todo. ¿Estás seguro de que es una buena idea, Tarva? Preguntó Cam. Sí, lo soy. Tengo que creer que los humanos valen el riesgo que estamos tomando. Podía sentir que mi ritmo cardíaco se aceleraba, a pesar de mis palabras confiadas. El mero pensamiento de los grises evocaba miedo y pavor. Los primeros depredadores fueron los Arksur. La Federación ha estado en guerra con ellos durante siglos. El humano masculino levantó una ceja. ¿Todos ustedes, contra ellos? Y no es suficiente, respondí. Noah, han cazado al 20% de todas las especies sensibles hasta la extinción. En esta galaxia, de todos modos, sus ojos depredadores se agrandaron. ¿Por qué? Matan por placer. Quieren que suframos. Tomé mi tableta y abrí un video reciente que Arksur nos había enviado. Ver por ti mismo. Noah me quitó el dispositivo de las patas y Sarah se inclinó para mirar las imágenes. Representaba a un grupo de guardias de Arksur, riéndose mientras liberaban a los cachorros Benlil criados en granjas de su corral. Los reptilianos querían cazar sus comidas. Para ver a su presa retorcerse de terror. A los jóvenes les sacaron los ojos y, si no corrían lo suficientemente rápido como para entretener a los guardias, los pinchaban con una varilla eléctrica. Mientras Arksur golpeaba a un cachorro repetidamente en la pantalla, asegurándose de romperle todas las extremidades primero, observé las reacciones de los humanos. Al principio, parecían sorprendidos, pero luego, su semblante se transformó en otra cosa. Sus rostros se contorsionaron en una máscara de puro odio. Ojos dilatados, labios curvados hacia atrás, venas del cuello hinchadas. Allí estaba el depredador que se había ocultado con tanto cuidado. De repente me sentí más inclinado a creer que una sonrisa era su expresión amistosa. Los humanos tenían un deseo repentino de comernos o estaban furiosos por el trato que recibían nuestros pueblos. Esperaba que fuera esto último. ¿Así es como tratan a los prisioneros? ¿Niños en eso? Sarah preguntó. ¿Niños en eso? Parecía comprender implícitamente que eso lo empeoraba. ¿Prisioneros? No, eso es una granja. Cam miró a los humanos con cautela, pero su tono había perdido su filo. Las especies resistentes se convierten en esclavas, las que saben bien se convierten en comida, y todos los demás ven sus planetas hechos añicos. Noah me devolvió la tableta. Me estremecí ante la frialdad de su mirada. Envíanos todo lo que tengas sobre el Arksur, dijo. Hay un concepto humano que estoy seguro de que a la Tierra le encantaría enseñarles. Miré al depredador enojado. Y. ¿Cuál es ese concepto, exactamente? Una sonrisa llena de dientes cruzó el rostro de Noah. Lo llamamos karma. Capítulo 5. Asunto de la transcripción de la memoria. Secretario General de la ONU, Elias Meyer. Fecha hora humana estandarizada. 13 de julio de 2136. La cumbre sobre el cambio climático de 2136 fue la última de una saga en curso, completada con las acostumbradas acusaciones y promesas vacías. Las Naciones Unidas habían asumido un papel como gobierno mundial central después de las guerras satelitales de finales del siglo XXI. Rusia, China y los Estados Unidos todavía estaban reconstruyendo sus redes eléctricas paralizadas después. Después de darse cuenta del alcance de nuestra dependencia de la tecnología, los países del mundo firmaron el Tratado de Shanghái para regular la guerra cibernética.
Como parte del acuerdo, se otorgó a la ONU mayor autoridad para mediar en disputas, con la esperanza de evitar una escalada en el futuro. Luego de varios desastres naturales este año, la Asamblea General se reunió para discutir soluciones. La inversión en energía de fusión era el tema principal en el expediente, aunque dudaba que alguna de las partes se comprometiera más allá de las palabras elegantes. A pesar de mi visión hastiada, como secretario general de la ONU, mi presencia era obligatoria en todos estos eventos. Me desconecté mientras el embajador canadiense hablaba, asintiendo y sonriendo de vez en cuando para mantener las apariencias. Un ayudante me tocó el hombro y me sacó de mi trance. Señor, susurró ella. Necesito que vengas conmigo. ¿Qué era tan importante que no podía esperar una hora? Mi personal recibió instrucciones de acercarse solo en caso de emergencia. Hubo un breve momento de preocupación, mientras me preguntaba si había una amenaza creíble para mi vida. Sin embargo, mi equipo de seguridad parecía relajado, por lo que probablemente ese no fuera el caso. La seguí hasta una sala de reuniones, donde esperaban varias personas de aspecto serio. La cantidad de personal militar presente me hizo pensar que había estallado algún conflicto. Lo extraño fue que estuvieron presentes representantes de varias agencias espaciales, incluidas la ESA, la NASA y la NASA. Los engranajes comenzaron a girar en mi cabeza. La primera misión extrasolar había partido hace unas semanas, pero se suponía que no regresarían hasta dentro de meses. Algo debe haber salido mal. Me acomodé en la cabecera de la mesa de caoba. Toda la gente que tenemos aquí. ¿Podría alguien por favor informarme? La tripulación de la Odisea se puso en contacto con extraterrestres. Una mujer de cabello corto con una chaqueta de cuero me pasó una carpeta. Su etiqueta de identificación decía Dr. Kuemper, SETI. Se hacen llamar los Benlil. Según nuestros nuevos amigos, hay cientos de otras especies inteligentes por ahí. No estamos solos, señor secretario. Esta es la noticia más importante de todos los tiempos. Hojeé el dossier, tomándome un momento para procesar la noticia. La primera página era una imagen granulada de los astronautas, de pie con un grupo de Benlil. Los extraterrestres eran bípedos, como nosotros, pero ahí terminaban las similitudes. Tenían pelaje gris lanoso, ojos de lado y piernas delgadas que se doblaban hacia adentro. Ni siquiera estaba seguro de si tenían narices. Cualquier información divulgada al público debía manejarse con sumo cuidado. La ciencia ficción había acostumbrado a la gente a la idea de los extraterrestres, pero la revelación de cientos de especies a la vez. Eso haría añicos cualquier noción de que la humanidad es especial. Algunas personas estarían asustadas, y necesitábamos asegurarnos de que buscaran las respuestas en nosotros. Lo último que necesitábamos era que los teóricos de la conspiración y los cazadores de ovnis tomaran el control de la discusión. La situación podría convertirse rápidamente en pánico, sin mencionar lo delicada que sería la comunicación con los extraterrestres. Su cultura era completamente nueva. Podríamos ofenderlos sin siquiera darnos cuenta. No era una tarea pequeña por delante. Aprender su idioma, establecer relaciones diplomáticas y monitorear amenazas potenciales. Sería el trabajo de toda una generación. Cuento al menos 40 generales en esta sala, lo que parece innecesario, dije al fin. ¿Son amigables los extraterrestres? El Dr. Kuemper frunció el ceño. No es tan simple, me temo. ¿Qué quieres decir? Esa no debería ser una pregunta difícil. Había estado esperando un sí, no una respuesta evasiva. Mi corazón se hundió cuando su implicación me golpeó. O son amistosos o son hostiles. Los alienígenas son amigables, excepto por una especie. Esa especie está en guerra con el resto de la galaxia, y son un enemigo formidable. Acabaron con 62 mundos y luchar contra ellos ha costado miles de millones de vidas. Destruyeron 62 planetas por sí mismos. Jesucristo. Por favor, dime que estás bromeando. Ojalá, señor. Hay un resumen completo en la página etiquetada como Arxur en su archivo. También hay imágenes de ellos cometiendo todos los crímenes de guerra del libro. Quiero decir, literalmente se comen a los niños. Mierda. Seamos realistas. Apenas estamos viajando en el espacio. Necesitamos forjar alianzas con los otros alienígenas, pronto. Quiero que todos los diplomáticos queden relegados a este proyecto. Bueno, esa es la cosa. La doctora Kuemper me dirigió una sonrisa de disculpa, como si estuviera a punto de darme más malas noticias. ¿Cómo podría empeorar esto? La Federación nos tiene miedo. El gobernador de Benlil cree que no querrían nuestra amistad, incluso con su bendición.
De hecho, dice que podrían atacarnos en cuanto nos vean. ¿Por qué exactamente? Yo pregunté. Los humanos son depredadores, y el único otro depredador inteligente, déjame adivinar. El Arxur, suspiré. El investigador de SETI asintió. Con el corazón apesadumbrado, me recosté en mi silla. Los humanos pueden ser mezquinos y violentos, pero incluso en nuestros peores días, no comíamos niños. Al menos podrías darnos eso. Una sonrisa amarga jugó en mis labios. Así que estoy escuchando que no inviten a los Benlil a la parrillada familiar. ¿Sí, doctora? El doctor Kuemper ahogó una risa. Y tampoco hacerles ese comentario, señor. Dudo que se diviertan. Las pobres bolas de pelo pensaron que estábamos allí para matarlas. Pero los conquistamos, ¿no es así? ¿Estás seguro de que no podemos traer a la Federación también? No me gustan las probabilidades de que nos enfrentemos solos a una especie tecnológicamente superior. Soy positivo. Tarva fue bastante enfático. Nuestros astronautas dicen que su principal preocupación era la seguridad de la Tierra, en su conjunto. Ella cree que podría haber algunas reacciones exageradas drásticas. Después de lo que han pasado, no puedo decir que los culpe. En ese caso, la humanidad no debería esperar una fiesta de bienvenida de nuestros vecinos. Fue una pena que nuestro vínculo evolutivo con los Arxur excluyera esa posibilidad, o incluso la perspectiva de relaciones civiles. El hecho de que el primer contacto no haya terminado en violencia fue milagroso, por lo que parece. Las cosas podrían haberse derrumbado sin que los astronautas se dieran cuenta de por qué. Solo sabríamos que los alienígenas atacaron una nave de investigación sin causa. Este sería un informe muy diferente. Hice una nota mental para darle las gracias apropiadas a la gobernadora Tarva, por detener su mano y ponernos al corriente. Si bien no quería descartar influenciar a los alienígenas, jugar con la seguridad de la Tierra estaba fuera de discusión. La humanidad estaba sola frente a un flagelo genocida. Bien entonces. Esta es la rara ocasión en que estoy abierto a sugerencias de la galería de cacahuates. Mis ojos se encontraron con los generales estadounidenses y chinos, que parecían estar discutiendo algo. ¿Tienes una propuesta? El general Zhao se aclaró la garganta. No todo son malas noticias. Por lo que hemos visto, las tácticas y el armamento de la Federación son mediocres. Deberíamos pasar unos meses construyendo una flota adecuada y realizando ejercicios conjuntos. Creo que si atrapamos al Arxur por sorpresa, podríamos tener una oportunidad. Estoy de acuerdo. El general Jones asintió con la cabeza y yo le levanté una ceja. Esta podría ser la primera vez que veo a Estados Unidos y China trabajar juntos desde la guerra. Una vez que estemos listos, las fuerzas de la ONU pueden coordinar una ofensiva. Hemos encontrado varios objetivos potenciales, incluidos planetas donde los seres inteligentes se crían como alimento. Un asalto terrestre es la manera perfecta de probar nuestras fuerzas, sin mostrar nuestras manos. No queremos comprometernos en exceso, agregó el general Zhao. Si podemos liberar a algunos ciudadanos de la Federación y traerlos a casa, podría comprarnos algo de buena voluntad. Todos estamos de acuerdo en que estos Arxur son una amenaza, pero debo preguntar. ¿Realmente deberíamos involucrarnos? Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis próximas palabras. Hasta ahora, nos han dejado solos. Al lanzar un ataque, estaremos anunciando nuestra presencia a esos monstruos. Arrastramos a la Tierra a una guerra galáctica y arriesgamos vidas humanas incalculables. Nos arriesgamos a convertirnos en el mundo muerto 63 por un grupo de extraterrestres que nos odian. En mi opinión, eventualmente vendrán por nosotros. O los peleamos ahora o los peleamos más tarde, respondió el general Jones. La diferencia es que, si elegimos más tarde, no tendremos a nadie que nos apoye. A la Federación no le está yendo bien. Hice una mueca. El sadismo de Arxur estaba destinado a despertar sentimientos desagradables, cuando fue pegado a través de las ondas de radio. ¿Cómo íbamos a prevenir la histeria generalizada? Mi plan original era divulgar gradualmente este descubrimiento a las masas, pero con una crisis tan grave, la gente merecía una advertencia justa. Después de todo, la existencia de la humanidad dependía de las decisiones que se tomaron hoy. Esperaba que el público pudiera manejar la verdad. Si vamos a hacer esto, necesitamos unidad en casa. La gente necesita saber en qué se está inscribiendo. Presioné una mano en mi sien, tratando de suprimir un dolor de cabeza creciente. Publicar todo al público y dejar que ellos tomen la decisión. Si hay un amplio apoyo para una guerra, entonces lucharemos contra los bastardos.
Quizás la revelación de los extraterrestres nos haría dejar de lado nuestras diferencias y enfrentar esta amenaza como una especie unida. Hasta donde yo sabía, la Tierra solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. Capítulo 6. Sujeto de transcripción de memoria. Slanet, Benlil Space Course. Fecha hora humana estandarizada. 21 de agosto de 2136. Los primeros humanos que aparecieron en una transmisión de Benlil estaban ocultos por un traje de vacío y no dijeron una palabra. El mundo observador acababa de salir de nuestros búnkeres, solo para encontrar a nuestros líderes uniendo sus brazos con los depredadores. El cierre inmediato de las fronteras fue lo único que evitó un éxodo masivo y que la noticia llegara a la Federación. Hubo mucho escepticismo por parte del público, ya que el gobernador Tarva proclamó que estas bestias eran pacíficas. Todos estábamos esperando que se unieran a Arxur y demostraran que estaba equivocada. En cambio, las Naciones Unidas prometieron ayuda militar días después y colmaron a Benlil Prime con donaciones de alimentos. Nuestros ciudadanos lentamente se sintieron atraídos por los primates, conmovidos por su efusión de generosidad. La suma de sus buenas obras silenció las voces que pedían la extinción humana, en su mayor parte. Los astronautas terrestres también fueron implacables, en una gira televisiva propugnando la paz. Su comportamiento se reflejaba bien en su especie como un todo, pero al final del día, pocos querían conocer a un depredador en persona. Mientras los voluntarios humanos se dirigían a las estrellas, las comunidades científicas de dos mundos trabajaron para suavizar nuestras primeras interacciones. Nos encontramos inundados por el entretenimiento terrano, lo que nos permitió echar un vistazo detrás de su exterior bestial. La primera literatura que la Tierra compartió con nosotros fue Frankenstein, que estoy bastante seguro de que era una analogía poco disimulada. ¿Cómo convences al mundo de que no eres un monstruo, cuando deciden con una sola mirada? Los científicos decidieron que sería una diferencia mental para nosotros unirnos y verlos como personas. Se lanzó un programa para hablar con un humano a través de un chat de texto, sin vídeos ni imágenes. Su apariencia era materia de pesadillas, así que era más fácil empezar sin eso en mente. Por morbosa curiosidad, y tal vez un poco de lástima por el desgraciado de Frankenstein, me había ofrecido voluntario. El humano con el que hablé se llamaba Marcel. Era un soldado con un seco sentido del humor, una pasión por las causas ambientales y una mente filosófica. Contra todo pronóstico, me gustaba. Nos volvimos inseparables. Le confié mis pensamientos más profundos y, a cambio, aprendí mucho sobre la vida terrana. Finalmente atracamos. Dios, eso fue aterrador, envió un mensaje de Marcel. Las 4 horas más largas de mi vida. Valdrá la pena. Estoy emocionado de conocerte, respondí. Yo también, amigo. Sé que no será fácil para ti. Si necesita espacio, o es demasiado, por favor dígame. Lo haré. Después de semanas de comunicación a distancia, la fase final fue la terapia de exposición. El plan era que nos alojáramos con nuestro homólogo humano durante varios días. Estaría solo con un depredador sin escapatoria. Dijeron que una vez pasadas las primeras horas, los nervios se calmaban. Necesitábamos acostumbrarnos a los humanos, si alguna vez iban a ser aceptados. ¿Cómo crees que me veo? Preguntó Marcelo. ¿En tu cabeza? No sé. Trato de no pensar en ello. ¿Por qué no? Ya sabes cómo se ven los humanos de la televisión. Bueno, es raro pensar que eres un depredador. Que miras un animal muerto, toda esa sangre y tripas, y piensas, oye, eso es comida. Soy vegetariano, Slanek. No aplica. No tú específicamente. Me refiero a los humanos en general. El hecho de que estés programado para pensar que es apetecible. Matar a otros animales para comer. No es así, pero es solo evolución. La biología apesta. Lo hace. Supongo que pronto sabré cómo te ves, Marcel. Sí. Una cara que solo una madre podría amar. Resoplé, divertido a pesar de mí mismo. El sonido de botas en el pasillo significaba que los humanos estaban en el edificio. Hubo meros segundos para prepararme. Apagué mi holopad y traté de regular mi respiración. Estábamos permitiendo que entraran suficientes de ellos para adelantar fácilmente esta estación espacial, si lo intentaran. Estos eran depredadores sociales, por lo que tal vez alentarlos a viajar en manada no era la mejor idea. La puerta se abrió. Me quedé estupefacto por la imponente pared de músculo que entró. Algo profundo en mi subconsciente aulló al ver a un depredador, bloqueando mi única ruta de escape. Sorprendentes ojos color avellana escanearon mi figura, y mi respiración se atascó en mi garganta.
Los labios de Marcel se torcieron por un momento, y me di cuenta por cómo los apretó que no quería sonreír. Nos habían advertido repetidamente sobre la muestra de amabilidad de los humanos. Slanek. La voz era áspera y rasposa, como si estuviera haciendo gárgaras con agua salada. Sé que el sentimiento no es mutuo, pero Dios, eres adorable. Apreté los dientes, tratando de no retroceder. Gracias. Adelante. El humano vio que había puesto mis pertenencias en la litera inferior y arrojó su bolsa de lona encima. Bueno, esto no es tan malo, pensé. No había habido movimientos bruscos, estaba manteniendo la distancia y no tenía los dientes afilados de los Arksur. De espaldas a mí, no podía ver sus ojos penetrantes. Todos los positivos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero me había mantenido unido. Me muero de hambre, anunció el humano, mientras comenzaba a desempacar. Había pocas palabras que me hubiera gustado escuchar menos. Aislado en espacios reducidos con un depredador vegetariano hambriento, joder, ¿por qué me había inscrito en esto? La comida más cercana obviamente era yo. Me deslicé hacia atrás por instinto, tratando de proteger mi garganta. Marcel frunció el ceño. Solo iba a sugerir que tomemos un bocado juntos. Traje bocadillos. Podemos compartir. Lo siento, chillé. El humano recuperó una bolsa de plástico de sus pertenencias y la abrió con un solo tirón. Sacó una oblea amarilla y se la metió por la garganta. Cuando giró la bolsa para mirarme, miré la ofrenda con recelo. Es una patata frita, dijo, antes de que pudiera preguntar. Horneado de una planta terrana. ¿Confiaba lo suficiente en el depredador como para consumir su alimento? ¿Cómo supe que no era grasa animal seca? Traté de recordarme a mí mismo que este era mi amigo. El que me dio consejos sobre relaciones y me contó chistes tontos. Mi estómago se retorció cuando agarré un chip, pero lo puse en mi boca de todos modos. Era salado y almidonado, pero extrañamente adictivo. Mis oídos se crisparon con agradable sorpresa. Eso es bueno. No es así. Marcel murmuró, a través de un bocado de comida. Me imagino que podríamos usar algunos carbohidratos, antes de estos, experimentos en los que nos quieres. Ellos mencionaron algo sobre eso. ¿Es investigación psicológica, no? No sé. Sus científicos acaban de mencionar que era una prueba. La ONU lo aprobó, así que espero que sea ético. Probablemente solo quieran asegurarse de que no quieras comernos. Pasaré con gran éxito entonces. Aunque no estoy seguro de dónde está el laboratorio. Te llevaré allí. Excelente. Acabemos con esto, ¿de acuerdo? Una vez que el miedo comenzó a disminuir, hablar con Marcel se sintió menos forzado. Hizo cosquillas en mis instintos, pero no de una manera que mi cerebro consciente no pudiera anular. Un poco de incomodidad no era nada que no pudiera manejar. No era como si realmente hubiera hecho algo para amenazarme, o se apartó de su personalidad en línea de una manera notoria. Chatear por mensaje de texto era más fácil, pero era injusto condenar al ostracismo a los humanos para siempre. Los depredadores habían sido lo suficientemente comprensivos como estaban las cosas. A menos que se descubriera alguna bandera roja en su evaluación psicológica, los soldados terranos acompañarían a las naves Benlil en las patrullas de mitad de rotación de hoy. Era posible que los pacificadores de la ONU permanecieran como elementos permanentes en nuestra tripulación. En ese caso, me sentiría aliviado de tener una respuesta concluyente sobre el funcionamiento de la mente humana. Se sabía que los depredadores jugaban con sus presas en la naturaleza. Cuanto más inteligentes eran, más sádicos y engañosos podían ser. Traté de no pensar en lo que haría si descubría que las sutilezas de Marcel eran una estafa larga. Había algunos humanos presentes en el laboratorio, probablemente para monitorear los métodos utilizados para la investigación. Sara, a quien reconocí como una visitante persistente del equipo de primer contacto de la ONU, estaba inclinada sobre un microscopio. Parecía estar analizando algunas muestras de células con un científico de Benlil y nos saludó cuando entramos. Bienvenido. ¿Cómo nos sintió Sara? Con su falta de visión periférica, estaba más allá de mí. ¿Aquí para el examen de comportamiento? Sí. Creo, se quejó mi compañero de cuarto. Excelente. Simplemente firme el formulario de consentimiento y luego hablé con Ilja aquí. Sara hizo un gesto hacia el Benlil que flotaba a su lado. No te preocupes. Será rápido. Marcel vaciló antes de garabatear su nombre en la línea de puntos. Noté lo delgados y frágiles que se veían sus dedos, para un depredador. Eran como ramitas delgadas. O mi imaginación se estaba volviendo loca, o sus manos temblaron cuando dejó el bolígrafo.
Los humanos nos parecían aterradores, pero no podía imaginarlos enfrentándose cara a cara con los Arxur. Antes de que la tinta de su firma se secara, Ilja estaba amarrando a Marcel a una silla. Las restricciones parecían excesivas para una prueba consensuada. Le colocaron electrodos en el cráneo y le quitaron la camisa para pegarle una serie de cables al pecho. Los clips colocados en sus dedos alimentaron datos adicionales a un monitor de signos vitales. Noté que el humano estaba cada vez más agitado, cuanto más equipo estaba conectado. La subida y bajada de su pecho se había acelerado dramáticamente. No te vayas, Slanek. Por favor, suplicó. Esto me está poniendo nervioso como el infierno. Un dolor simpático llenó mi cavidad torácica. Era extraño pensar que el depredador nos tenía miedo, pero odiaba ver a un amigo en apuros. ¿Qué estaban probando exactamente nuestros científicos? Las garantías eran necesarias para cimentar la confianza en estas criaturas, pero me preocupaba qué se haría para lograrlo. Parecía que estaban planeando provocar una reacción violenta de Marcel. Los sujetos humanos merecían un trato adecuado, no ser incitados a tomar represalias. ¿Por qué me siento tan protectora con él? Estoy usado. No lo he conocido tanto tiempo. Va a estar bien, Mark. Agité mi cola tranquilizadoramente. No te harán daño. Prometo. El humano frunció el ceño. ¿Pero te quedarás? Por supuesto. Estaré aquí. Marcel se relajó y la punzada en mi pecho se profundizó. Los sentimientos que sentí en ese momento sugirieron que, a pesar del riesgo inherente, era posible encariñarse con un depredador. Quedaba por ver si la humanidad era sincera en su amistad o si eso era un engaño unilateral. Capítulo 7. Sujeto de transcripción de memoria. Slanek, Benlil Space Course. Fecha hora humana estandarizada. 21 de agosto de 2136. La nave patrullera derivó a lo largo de la frontera de la Federación, disipando combustible en la noche interminable. Un inquietante Marcel se sentó al timón, bajo mi supervisión. Los pilotos humanos no tenían experiencia en el mundo real pilotando barcos. Su única visión de las batallas interplanetarias fueron torpes simulaciones en casa. Tal vez fue injusto lanzarlos a la guerra por desesperación, tan poco preparados como estaban. No podía dejar de pensar en los resultados de los experimentos y en lo revolucionarios que serían los hallazgos cuando se transmitieran. Marcel salió disparado del laboratorio en un estupor empapado de sudor, y yo hice una llamada de juicio para darle algo de tiempo para recuperar sus sentidos. En su ausencia, Ilja compartió un análisis acumulativo de IA de todos los sujetos humanos. Se necesitaba un tamaño de muestra más grande para validar los hallazgos, pero fue suficiente para tranquilizarme. Teníamos pruebas de que los humanos sentían empatía. Los depredadores fueron grabados haciendo cosas que decían disfrutar como base para el placer. Comer bocadillos azucarados, escuchar su canción favorita, jugar, etc. Se evaluaron una variedad de otras métricas para comparar, incluido el aburrimiento y la ira. Luego, les mostraron vídeos de los Arxur torturando a nuestros hijos. Curiosamente, las regiones de su cerebro que se activaron fueron más similares a la línea de base para el dolor físico, que determinamos a través de pinchazos en los dedos. Algunos participantes humanos estaban tan perturbados por los vídeos que tuvieron que abandonar la habitación. Eso incluso se manifestó en síntomas físicos, como frecuencia cardíaca elevada y vómitos. Para mi alivio, las ataduras resultaron ser una precaución innecesaria. Los xenobiólogos de Benlil estaban preocupados de que las imágenes violentas pudieran desencadenar instintos depredadores y que los humanos pudieran experimentar una pérdida de control. Querían evitar tener que menospreciar a un sujeto terrano, si arremetían. Era lo mejor para la seguridad de todos. Mi mirada se dirigió a Marcel, la curiosidad rebosaba en mi pecho. El humano evidentemente también estaba perdido en sus pensamientos. Su rostro estaba rojo brillante, mientras lanzaba una mirada ardiente a las tablas del suelo. Me preocupaba que se arrancara el pelo por la forma en que tiraba de los gruesos mechones castaños. Tal vez debería dejarlo en paz, pero me moría por saber sus pensamientos. Si puedo preguntar, ¿qué te asustó de nuestros científicos? Solté. ¿De verdad pensaste que te harían daño? No tenemos la misma disposición que tú. Te vas a reír, pero la mayoría de nuestros viejos mitos sobre extraterrestres sí. Bueno, involucran que seamos abducidos y experimentados. Oye, por lo que sabía, estabas probando cómo reaccionan los humanos ante la tortura. ¿Crees que somos tan bárbaros? Nuestros científicos solo quieren ayudarlo a encajar. Necesitamos pruebas concluyentes de su capacidad empática. De lo contrario, nunca silenciaremos a los que dudan.
No veo por qué necesitábamos probar, una vez más, que no somos los Arksur. Los humanos no te han hecho nada. Eres una contradicción de cientos de años de pensamiento científico, Mark. Sin mencionar que a ciertos grupos de la Federación no les gustarás mucho más que a nosotros. Exigirán pruebas, y no estoy seguro de que ni siquiera el mayor rigor científico resista su escrutinio. No es justo. Lo sé. El humano se quedó en silencio, dirigiendo una mirada intensa a la señal del escáner. Las lecturas del subespacio estaban en blanco, sin indicadores de actividad además de los nuestros. Si había algo que sacar, no estaba en una pantalla vacía. Tal vez los experimentos habían sacudido algo en su personalidad después de todo, porque nunca lo recordaba tan malhumorado en línea. Si necesitamos abandonar la patrulla y regresar a la base, me gustaría saberlo más temprano que tarde. Antes de que se pusiera en peligro a sí mismo o a otros. ¿Estás bien? Palmeé al humano en el hombro y lo sentí ponerse rígido bajo mi pata. Sé que las imágenes te molestaron, y lo siento. Marcel suspiró. No, lo siento. Estoy furioso, pero no contigo. Quiero retorcer mis manos alrededor del cuello de un Arksur. No veo cómo eso mejoraría nada. Al menos estaría haciendo algo. Estás aquí. Nos estás protegiendo. Sí. Alguien tiene que poner fin a su reinado de terror. No ha habido problemas para reclutar gente en la Tierra. La forma en que los grises se divierten atormentando a los niños, nos enferma. ¿Por qué son así? Quería preguntarte eso, Mark. Creíamos que los depredadores evolucionan a través de la guerra. Asesinato y crueldad, ¿no es una ventaja de supervivencia para ti? Bueno, matar, sí. Matar a la competencia, o las cosas peligrosas que acechan en la noche. Supongo que así es como nos convertimos en depredadores. No somos naturales, ya sabes. Una vez fuimos animales de presa, al igual que tú, usando nuestra cooperación para sobrevivir. ¿Qué? Y elegiste ser como ellos. Sí. No fingiré que somos lindos y tiernos como tú. Algunas personas han recorrido caminos espantosos a lo largo de nuestra historia. Hay mucha sangre en nuestras manos. Pero en los tiempos modernos, tenemos reglas para la guerra llamadas Convenciones de Ginebra. Los métodos de Arksur son deshonrosos y patéticos. Antes de que pudiera preguntar sobre la naturaleza de estos convenios de Ginebra, estridentes alarmas resonaron en la computadora de la nave. 9 indicadores aparecieron en la transmisión del escáner, sugiriendo bombarderos Arksur que se aproximaban. La ráfaga de actividad, cuando llegaron los humanos, debe haber despertado su interés. A los reptilianos les encantaba apuntar a los eslabones débiles, y una estación aislada como nuestro alojamiento era precisamente eso. Hubo contramedidas, desarrolladas a lo largo de los siglos, pero no sabía si serían suficientes hoy. Nuestra IA a bordo podría mapear la trayectoria del enemigo, luego sincronizar un pulso disruptor warp con esa información. Una vez que sacamos a los grises del hiperespacio, nuestra directiva era salir corriendo hasta que llegaran los refuerzos. Retrasar el avance del Arksur le permitió ganar minutos valiosos, incluso sin confrontación. Podría significar la diferencia entre la pérdida catastrófica de vidas y una defensa exitosa. Conecté el enlace de comunicaciones. Puesto avanzado principal, estamos leyendo 9 bombarderos Arksur en camino. Supongo que te tienen a ti como su objetivo. Mierda. Tenemos que detenerlos a toda costa. El agotamiento era evidente en la voz del hombre Benlil que respondió. No podía imaginar cuánto estrés estaban bajo los oficiales, monitoreando las llegadas de la ONU. El primer gran transporte de humanos, y un par de cientos terminan muertos. Nunca nos perdonarán. Nunca volverán a enviar a nadie señor, mi compañero humano puede oírlo, dije. Oh. Bien. Este es el general Camp del Comando Benlil, lo copiamos. Les pediré a los humanos que coloquen a sus llamados combatientes en un curso de intercepción, mientras nosotros evacuamos al personal aquí. Gana tiempo si puedes. Respiré temblorosamente. Sí, señor. Haremos lo mejor. La náusea se hinchó en mi garganta, mientras sincronizaba la computadora de la nave con las balizas disruptoras que bordeaban la frontera. Mi mente se desvió a su rincón oscuro habitual. Reproducir el funeral de mi hermano. La conmoción seguía tan fresca como hace meses, cuando me enteré por primera vez de que su nave de transporte había sido abatida a tiros. No quedó ni rastro para recordarlo. Sin cuerpo que recuperar. ¿Sería yo el próximo en caer por las garras de Arksur? Cada instinto me decía que huyera, para poner tanta distancia entre nosotros y esos monstruos como sea posible. Sin embargo, los pulsos debían reducirse al nanosegundo, lo que significaba que nuestra proximidad era una necesidad.
Mi cerebro se sintió sobreestimulado, como si mis sentidos estuvieran en llamas. Estar cerca de un humano durante horas, me ha llevado al límite. Es difícil pensar, con mis nervios agotados. Reflexioné con un tinte de culpa. Qué egoísta soy. Ni siquiera he considerado cómo se siente Mark. Esperaba que el mudo Marcel estuviera bien con el peligro en el que estábamos. Tenía seres queridos en la tierra, incluido un prometido del que hablaba con cariño. No quería morir aquí. No había datos sobre cómo se comportaban los primates en situaciones que amenazaban sus vidas, o cómo hacían frente al estrés. Pero con los grises acercándose a nuestra posición, no hubo tiempo para explicar nuestro procedimiento estándar. Pensamos que habría tiempo para que nuestros aliados se acomodaran, antes de arrojarlos al fuego. Con suerte, los humanos tenían sólidos instintos de autoconservación y podían usar su inteligencia para llenar los espacios en blanco. Esos bombarderos estaban a punto de volverse bastante reales. No hubo signos visibles de distorsión cuando nuestro pulso detonó. El cálculo de la IA fue silencioso e impecable. Compararía la interrupción de FTL con tirar una alfombra debajo de los pies de alguien. La burbuja de disformidad estalló en un instante, sumergiendo las naves Arxur en el espacio real. Sin duda fue desorientador para los engendros del infierno a bordo. Ver sus naves angulosas brotar de la nada sería un espectáculo mágico, si lo que está en juego no fuera tan terrible. Los bombarderos redujeron la velocidad para recuperar la orientación y observar los alrededores. Deseaban vengarse del animal de presa que se atrevió a defenderse. Era evidente que los arquitectos de Arxur no reparaban en la belleza. Los cañones de riel de plasma sobresalían de ambos flancos, perfectos para lanzar ráfagas destructivas. Torretas para armas cinéticas salpicaban el blindaje, en caso de un enfrentamiento a corta distancia. La curvatura de la parte inferior proporcionó almacenamiento para misiles antimateria. Me imagino que los depredadores disfrutaron del terror que inculcaron sus construcciones. Ser testigo de su flota era como mirar a través de las fauces de la muerte. ¿Horribles barcos, eh? Bromeé. No hubo respuesta de Marcel. Sospecharía que se quedó helado de miedo, si no hubiera visto sus manos apretarse alrededor de la columna de dirección. Una sensación incómoda se deslizó en mi mente. Cada criatura manejaba el estrés de manera diferente, pero su comportamiento estaba fuera de lugar. Vamos, Slanek. Los grises son la amenaza aquí, me regañé. No el humano. Toc toc. ¿Alguien en casa? Traté de mantener mi voz juguetona, pero estaba desesperado por sacar al humano de su trance. ¿Ves sus barcos y te das cuenta de que estamos solos? Hay seguridad en los números. Es hora de regresar a la base. Marcel se inclinó hacia adelante, los colmillos sobresaliendo en un gruñido amenazador. Observé con abyecto horror cómo sus ojos se dilataban y sus colmillos brillaban con saliva. Si esa era una expresión de felicidad, ¿por qué aparecía cuando nuestro territorio estaba sitiado? Mark, tenemos que huir. Ahora. Sacudí al humano en el hombro, pero él se encogió de hombros. ¿Bagazo? Mierda, definitivamente nos vieron. Marcelo. Piso, te lo ruego. Cómense a estos hijos de puta. Marcel rugió, ignorándome por completo. El humano lo derribó. Para cargar en dirección a la flota de Arxur. ¿Qué pasó? Se volvió loco. Estaba tan lúcido hace unos minutos. Traté de gritar una súplica para que se detuviera, pero salió como un grito incoherente. El depredador no sabía cómo o no se molestó en preparar el sistema de orientación. Clavó un dedo sin garras en el gatillo, disparando rondas de plasma con impunidad. La deslumbrante agresión pareció tomar a los grises por sorpresa. Marcó un cambio drástico de la frivolidad típica de un Benlil. Unos cuantos golpes oblicuos golpearon el barco líder, sacudiendo su cabeceo. Uno debe haber impactado en el sistema de propulsión, ya que su pluma impulsora parpadeó. Marcel desvió la corriente de fuego hacia los hermanos de la nave averiada. Algunos golpes se conectaron al azar, aunque el Arxur parecía más enojado que herido. Hicimos un pase en picado a través de la formación, antes de inclinarnos fuertemente en la dirección de la que venimos. La computadora me advirtió que los 9 hostiles nos habían fijado el objetivo. ¿Correr? Gemí. Marcel se aclaró la garganta. Sí. Buena idea. El humano apuntó la nave en dirección a la frontera de la Federación. ¿Por qué no estaba tratando de regresar al puesto de avanzada? Los últimos restos de mi cerebro lógico sugirieron que estaba tratando de alejar a los Arxur. Hice una mueca cuando mi arnés rozó mi cuello. Nuestros amortiguadores de inercia luchaban por seguir el ritmo de nuestra vertiginosa aceleración. Solo 2 barcos Arxur los persiguieron, mientras que el resto volvió a su rumbo previsto.
No pudieron resistirse a enviar a alguien a cazar a un rezagado. Sabía que los bombarderos enemigos cerrarían la brecha lentamente, con un abandono implacable. La forma óptima de perder a nuestros perseguidores era deslizarnos hacia el subespacio, pero, por desgracia, Warp requirió varios minutos de preparación estacionaria. El humano firmó nuestra sentencia de muerte con su estupidez. Nuestro insignificante barco se alejó de la seguridad, con un par de depredadores del ápice persiguiéndolos. Capítulo 8. Sujeto de transcripción de memoria. Capitán Soblin, comando de flota de la Federación. Fecha hora humana estandarizada. 21 de agosto de 2136. A ser enemigo del capitán de una nave estelar no era aconsejable, incluso en estos tiempos difíciles. Mi asombro, por haber sido expulsado del territorio Benlil por la fuerza, aún no se había desvanecido. No había razón para una falta de respeto flagrante, especialmente cuando respondíamos a su grito de ayuda. Cuando el gobernador Tarva comenzó a agitar misiles, se sintió personal. Era justo decir que les guardaba un rencor permanente. El comportamiento de Tarva podría atribuirse a una psicosis inducida por la guerra, si no fuera por el caos que siguió. Sin una palabra de por qué, los Benlil se retiraron del ejército de la Federación. Sus fronteras fueron selladas, cortando suministros y puestos de avanzada cruciales. Todos los barcos que buscaban la entrada fueron rechazados a punta de pistola. A los diplomáticos y visitantes alienígenas se les prohibió salir del espacio Benlil, o incluso ponerse en contacto con sus mundos natales. Era como algo de una novela distópica. La división en nuestras filas era lo último que necesitábamos, con la forma en que los Arxur habían estado presionando últimamente. Una resolución diplomática era el resultado deseado de cualquier crisis, si era posible. Pero cuando se necesitó rogar para que el Benlil proporcionara una prueba de vida, no parecía haber lugar para la negociación. Tarva no había ofrecido ningún plazo, términos o condiciones para un lanzamiento. Esto tampoco fue un enfrentamiento temporal. Había pasado más de un mes y ninguna de sus acciones fue rescindida. La Federación era un montón de idiotas vacilantes, temerosos de erizar las plumas, pero incluso su paciencia tenía límites. Los principales actores, incluido mi propio sindicato Gojidi, estaban indignados por el estatus de rehén de nuestro pueblo. A juzgar por las protestas en toda la galaxia, no fui el único que se sintió obligado a tomar cartas en el asunto. Fuera lo que ocultaba la República de Benlil, estaba decidido a llegar al fondo. Soblin. Piri, el primer ministro de Gojid, suspiró irritado. Ella debe haber visto mis ojos vidriosos. ¿Sigues conmigo? ¿O estás tramando venganza en esa cabeza tuya? Parpadeé varias veces. Lo siento, señora. Como estaba diciendo, estoy decepcionado de ti. Fuiste a husmear en el Benlil, sin permiso, y usaste los recursos de la Federación para hacerlo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Piri preguntó. No he cruzado su frontera. Apunté con una garra a la ventanilla, hacia el umbral invisible. Si decidimos sacar a nuestra gente por la fuerza, necesitamos los hechos. La Federación tiene derecho a saber qué traman los Benlil. ¿Qué te hace pensar que están tramando algo? Tarva no es tan estúpido como para cometer un suicidio diplomático. No sin causa. Quiero decir, la resolución condenando sus acciones fue aprobada por unanimidad. Tiene suerte de que no hayamos hecho más que poner su membresía en período de prueba. Piri inclinó la cabeza, sopesando las circunstancias por sí misma. Cerrar todas las comunicaciones de la noche a la mañana y prohibir los viajes me parecía draconiano. La naturaleza drástica de todo esto no tenía sentido. No podía comprender qué sofocó la rebelión de la población. Toda la galaxia se congeló por una transgresión desconocida. Incluso los aliados más cercanos de Benlil quedaron desconcertados y en la oscuridad. Se hablaba de guerra, por mucho que la Federación deseara que no fuera así. ¿Por qué Tarva invitaría a una lluvia radiactiva tan extrema? ¿Qué podría hacer que valga la pena perder a todos los socios? No estoy en desacuerdo. El Benlil necesitaría un incentivo serio para provocar nuestra ira, dijo el político. Siempre han sido leales a la Federación, hasta ahora. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pensaría que fue cobardía, si se hubieran escapado, gruñí. Es como si estuvieran tratando de convertirnos en enemigos. No puede ser eso. No con los Arxur respirando en sus nucas, cada hora de cada día. Piri enfocó su mirada en mí, con un brillo de desaprobación en sus ojos. Debería reprenderte, Soblin, pero yo mismo quisiera algunas respuestas. ¿Qué has aprendido a través de tu intromisión? Los Benlil todavía están dejando entrar a alguien en su territorio. No estoy seguro si es un miembro de la Federación.
Un grupo de transportes atracó hoy en un puesto fronterizo. No fueron ahuyentados como el resto de nosotros. ¿Y estás seguro de que les permitieron quedarse? Soy positivo. Consiguieron una escolta de la flota ceremonial. Desfile personal de Tarva. No estoy lo suficientemente cerca para distinguir su origen subespacial. No, sin cruzar la frontera. Así que por eso me llamaste ahora. ¿Quieres mi bendición, en caso de que te atrapen, y me enteré por las malas? Esa es una forma de decirlo, señora. ¿Puedo hurgar? Uf, muy bien. Quiero un informe tan pronto como sepas algo. Isoblin, no me hagas arrepentirme de esto. La señal de video se cortó. Observé el espacio frente a nosotros con vértigo y le di a mi primer oficial un golpe de cola que significaba continuar. El puesto lo ocupó Resel, un veterano de la Commonwealth de Colsian. No habría objeciones a mi plan de su parte. Su lealtad era primero a la Federación, y revelar la verdad sobre las fechorías de los Benlil era de interés colectivo. Cualquiera con ojos podía ver que su comportamiento estaba mal. La tripulación entró en acción cuando Resel declaró un nuevo rumbo para los límites del espacio Benlil. Podríamos escondernos detrás de la apariencia de que estábamos patrullando y nos desviamos en su territorio por error. Todo lo que necesitaba era ponerme al alcance de nuestros interceptores de señales. Las transmisiones locales podrían ofrecer algunas pistas, si las lecturas subespaciales resultaran inalcanzables. Nuestro buque de guerra giró, orientándonos hacia la región prohibida. Me acomodé en la silla del capitán y supervisé el puente. Cruzaríamos la frontera gradualmente, en aras del sigilo. Si fuéramos capaces de llevar a cabo esta misión, sería aclamado por mi iniciativa. La satisfacción se hinchó en mi pecho ante la idea de aumentar mi reputación. Señor. Es posible que desee ver los datos del escáner. Resel ladró. Patrullero Benlil, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Golpeé mi pata hacia abajo con frustración. Todavía estamos en nuestro lado de la frontera. No pueden oponerse a que patrullemos nuestro maldito espacio. Según la computadora, la patrullera estaba en curso de intercepción hacia nosotros. Los datos del sensor sugirieron que su velocidad era máxima, muy por encima de todas las recomendaciones de seguridad. Iban a quemar sus propios motores, empujándolos a ese grado. ¿Cómo se habían enterado de nuestros planes? Mi llamada con el primer ministro Piri estaba encriptada, así que no vi cómo pudieron haber escuchado. Silencio de radio desde ese pequeño bote, señaló Resel. ¿Qué es lo que quieres hacer? Mis espinas se erizaron. Ordéneles que cambien de rumbo de inmediato y que tengan las armas preparadas. No vamos a dejar que ese montón de mierda nos detenga. Con la ventana de visualización en el aumento más alto, pude distinguir un pequeño punto que corría hacia nuestra posición. Su rumbo era errático, como si los estabilizadores estuvieran a punto de fallar. Varias llamadas quedaron sin respuesta, y la nave Benlil no logró desviarse de su curso. La patrullera no prestó atención a la frontera, entrando en nuestro territorio sin ninguna desaceleración. El silencio cayó sobre el puente. La tensión era palpable. Sabía que mi tripulación todavía sentía cierto apego por los Benlil, después de años de alianza inquebrantable. Fue por su bien que no derribé esta nave en el acto. Dispara un tiro de advertencia y llámalos por última vez, ordené. Si no hay reconocimiento, quiero que terminen. Se lanzaron 3 proyectiles de plasma justo por encima de la trayectoria de vuelo de la nave patrullera. Su ritmo se desaceleró, como si el piloto estuviera cuestionando sus decisiones. Sin embargo, la vacilación fue breve. Momentos después volvió a su terco sprint. El Benlil había sido víctima de alguna plaga neurológica. Eso lo explicaría todo. Apreté los dientes. Mátalos. Necesitan que se les dé una lección. Espera, señor. Estamos detectando 2 naves más en su cola, bombarderos Arxur, dijo mi primer oficial. Por fin, una explicación decente de por qué el Benlil se negó a dar marcha atrás. Si esos bastardos reptiles los perseguían, supongo que no había forma de retirarse. ¿Por qué no respondían a nuestros saludos? Era otra cuestión, especialmente con la delicada situación entre nuestras especies. The patrol ships engine sputtered, and the pilot coaxed it to a resting position. Debe ser suivele around to face the Arxur bombers. It looked like an insect compared to any warship, yet it se did not prove a deterrent. As soon as the enemy pursuers became visible, it began hurling plasma rounds in their direction. The caliber was insufficient to trade blows with the grass, but the helmsman didn't seem to care. The cowing engine was brought back to life to give them a push in the enemy's direction. Yep, neurological plague. That's my story, and I'm sticking to it.
La nave de la República descendió para evitar el fuego de respuesta y siguió avanzando. A mi pesar, me impresionó la capacidad del piloto para dominar sus instintos. Cualesquiera que fueran mis sentimientos personales hacia los Benlil, esta valentía era inconfundible. Y para ser honesto, muy diferente a ellos. Sin embargo, les faltaba precisión y las naves de Arxur absorbían cualquier impacto que aterrizara. Señor, ¿deberíamos intervenir? Preguntó mi primer oficial. ¿Cuántas veces los hemos salvado ya? Gruñí. ¿Y para qué? Resel agitó una pinza hacia mí. ¿No dejarías que los Arxur mataran a personas inocentes, por un rencor con Tarva? Supongo que no. Avance sobre los bombarderos Arxur y alinéelos con los cañones de Riel. Pude sentir el alivio de la tripulación por su entusiasmo por cumplir las nuevas órdenes. Quizás les preocupaba que mi amenaza anterior de dejar que los grises se comieran el Benlil fuera en serio. Se necesitaría un capitán más depravado que yo para presenciar la cacería de un depredador. Las luces del puente se atenuaron, lo que confirmaba que el cañón de Riel estaba cargando. En dosis lo suficientemente altas, una explosión de energía concentrada podría devorar incluso la armadura de Arxur. Había una razón por la que la Federación invirtió en barcos tan lentos y gigantescos. Propulsar armas efectivas requería una gran columna vertebral. Un rayo radiante navegó a través del cielo de tinta y se conectó con una nave enemiga. El placer rodó por mis espinas cuando nuestro plasma atravesó el motor. Había un bombardero Arxur terminado en un fogonazo. Nuestro cañón de Riel tardaría varios segundos en recargarse, así que esperaba que la nave Benlil pudiera aguantar un poco más. Las maniobras enloquecidas del piloto solo podían hacer mucho por la evasión. El enemigo final les estaba arrojando un gran torrente de plasma, implacable en su casa. Una ronda golpeó al patrullero en la proa. Se tambaleó hacia adelante y se quedó aturdido en la mira del Arxur. Los esfuerzos de mi tripulación para activar el cañón de Riel adquirieron un nuevo sentido de urgencia. Los reptilianos rodearon a nuestros antiguos aliados, salivando por dar el golpe final. Los Benlil fueron heridos aún más por un golpe limpio en el sistema de propulsión. El penacho de propulsión se apagó y la nave patrullera quedó paralizada. Sin movilidad, una embarcación era una tumba flotante. El fuego del piloto también había cesado. No se sabía si habían perdido armas, o si eso significaba lo peor. Una oleada de alivio inundó mi pecho, mientras nuestras armas volvían a estar en línea. No había ni un segundo de sobra, ni margen de error. La tripulación se apresuró a desatar nuestro fuego infernal. Una lanza de energía penetró el cielo nocturno y recé para que llegara a tiempo. Si bien los Benlil eran traidores, los prefería la afrenta a la sapiencia conocida como Arxur. Nuestro ataque con el cañón de Riel atravesó el caparazón del Arxur y lo partió por la mitad. Con su último aliento, los depredadores descargaron una andanada de plasma. Un regalo de despedida para su presa. No había nada que pudiéramos hacer para intervenir. Todos los ojos se volvieron hacia la escena que se desarrollaba con horror colectivo. La embarcación Benlil estaba inactiva, muerta en las aguas. Las bolas de fuego se abalanzaron sobre el crucero, una tras otra, acortando la distancia en un borrón. De alguna manera, nuestros sensores no registraron un impacto directo. Los disparos abrasadores rasparon su casco, desviándose por un pelo. Me imagino que los ocupantes casi podían oler el humo. Hablé acerca de un casi accidente, reflexioné. El cañón de Riel debe haber sacudido al Arxur lo suficiente. Los vítores resonaron a través del puente, aunque la celebración fue prematura para mí. La nave Benlil sufrió daños graves y no mostraba signos de actividad. ¿Nave Benlil, me copia? Pregunté por la frecuencia de comunicaciones. Podemos enviar asistencia médica si es necesario. Había silencio. Mi oportunismo volvió a la vida cuando recordé el propósito de nuestra incursión. Nadie se había comunicado con nadie dentro de las fronteras de la República durante semanas. Esta era la oportunidad perfecta para obligar al Benlil a hablar, para descubrir la verdad detrás de su reclusión. Podríamos empezar haciendo algunas preguntas sobre los misteriosos visitantes. Si puedes oírme, nave Benlil, ahora estás bajo la custodia de la Federación Galáctica. Cualquier intento de huir se enfrentará con una fuerza extrema, al igual que cualquier esfuerzo de resistencia. Hice una pausa, asegurándome de enfatizar mis últimas palabras. Prepárense para ser abordados.